Muy bien, les saludamos a todos una vez más en este nuevo horario que tenemos los días domingos, 21 horas. Son todos muy bienvenidos y damos muchas gracias a Dios porque a pesar del cambio de horario, igual Dios los ha movido para que estén con nosotros y podamos compartir este tiempo de tanta bendición. Que significa presenciar, observar y maravillarnos con lo que Dios hace en la vida de cada uno. Quiero saludar a Clarita hoy día, que es quien nos comparte el huella de esta ocasión, y dar gracias a Dios por su vida y a ella por estar dispuesta y decir sí pues, a la invitación que le hemos hecho. Amén. Aunque a veces no es muy fácil, pero sin embargo Dios se ha movido y nos ha permitido poder contar con ella en este tiempo. Quiero, antes de que iniciemos de lleno lo que es el huella de esta ocasión, pedir a mi esposa que nos salude y luego también a Clarita y posteriormente vamos a ir paso a paso conociendo las maravillas que Dios ha hecho en la vida de todos. Sí. Gracias. Adelante, estudios. Damos gracias nuevamente al Señor un domingo más por poder juntarnos a través de las redes sociales y de poder bendecir a cada persona que nos escucha o que nos va a escuchar en algún momento con este programa que se llama Huellas, que es la marca del Padre en nuestras vidas. Y en esta ocasión tenemos a nuestra hermana en Cristo, Clara Cañete, y como decía mi esposo, se atrevió, muy valiente, porque no es fácil ser vulnerable, no es fácil contar lo que nos ha sucedido, mostrarnos también vulnerables y ser débiles, o más bien dicho, mostrar nuestras debilidades, pero como decía Pablo, ahí en Corintios, hay más que de gloriarme en las cosas que he vivido, en las visiones y en todas esas cosas, tengo que gloriarme y jactarme de mis debilidades, porque es ahí donde el Señor actúa. Y es ahí, claro, donde Dios le dijo, bástate de mi gracia. Entonces, este Huellas, o más bien dicho, este programa Huellas tiene como esa característica, mostrar al Señor y mostrar de que Él para nosotros es suficiente y mostrar que no estamos solos, que también no podemos solos. Así que si alguien piensa que puede ser independiente de Dios, déjeme decirle que estamos equivocados. No podemos ir sin Dios por la vida. En algún momento nos vamos a cansar porque nuestras fuerzas se van a agotar. Y hoy tenemos un testimonio de vida muy interesante, muy grandioso, muy maravilloso, donde la mano del Señor y el amor del Señor por Clarita se evidencia, pero de manera muy fehaciente, de manera muy patente y potente, sí, y muy abundantemente, ¿ya? Así que yo doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda a través de estas redes sociales, de poder contar y sobre todo contar hoy día con Clarita y poder contar también con esa disposición de poder hablar de su vida y poder bendecir a otras personas. Así que les invitamos a quedarse hasta el último, ¿ya? No se va a arrepentir, va a ser de bendición y muchas gracias a Clarita, muchas gracias a Juanito que nos facilitó un momento, su esposa, ¿ya? Y a Daniela también, a Daniela Béjar también, que nos facilita este tipo de conexión, el poder digamos, entrar al Zoom y conectar ahí a su mamá y facilitarle toda la conexión. Agradecemos también a Sofi que nos está ayudando acá y bueno,
Vamos y bienvenida, hermana Clara. Muchas gracias. Es un placer poder tenerla con nosotros y estamos llanos y todos estamos expectantes para escuchar lo que Dios ha hecho en usted. Amén. Yo igual les saludo primeramente a ustedes y a cada uno de las familias que componen nuestra iglesia. Y agradecida de Dios, agradecida a Dios por nuestra este tiempo. iglesia, ¿no? Amén. Sí. Agradecida de Dios porque Él permite esto, pues primera vez que hago esto, así que solamente me afirmo en la gracia de Dios, que lo que voy a contar es la verdad de lo que Él ha hecho en mi vida. Así que así es. Eso. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos porque nos permite realmente ver a Dios a través de la intervención que Él ha hecho en su vida. Bueno, y para todos los que están conectados, y va a ser una tremenda bendición. Y también queremos decir que, bueno, sus hijas, 2 de sus hijas desde Miami estarán también conectadas y viendo, escuchando por su propia boca lo que Dios ha hecho en su vida. Partimos desde su infancia, desde pequeña. No tuvo una infancia muy feliz, al contrario, fue una infancia dolorosa, pero en medio de esa infancia dolorosa tuvo conocimiento acerca de Dios. Sin embargo, no fue el conocimiento del Dios real, fue un concepto equivocado, erróneo acerca de Dios. Y me gustaría empezar preguntándole un poco acerca de esa realidad de dolor, de tristeza que debió enfrentar en su niñez. ¿En qué consistió todos esos dolores que debió enfrentar siendo muy pequeña? Amén. Bueno, yo soy hija o sea, somos nosotros 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Nosotros crecimos bajo el techo de nuestro abuelito, por la razón de que mi mamá se separó de mi papá y mi mamá, como tuvo que empezar a trabajar, ella nos dejó con mi abuelo. Y ahí yo recuerdo que cuando vivíamos con mi mamá y con mi papá, porque a los 9 años uno ya tiene memoria, fue un tiempo, entre comillas, bueno, pero cuando ya ellos se separaron, fue malo. O sea, la vida empezó a descargarse con nosotros, porque mi mamá tenía que trabajar y ella nos dejaba donde mi abuelito, y nosotros pensábamos que los abuelos eran buenos, porque iba a ser bueno estar con ellos, que íbamos a estar protegidos, que íbamos a estar cuidados, pero pasó todo lo contrario, porque eran personas muy de edad. Cuando nosotros llegamos al lado de ellos, ya ellos tenían arriba de 60 años, y me encontré con una realidad totalmente diferente a lo que yo soñaba como niña. Y me encontré con un abuelo autoritario, negativo. Era una persona que todo lo arreglaba con golpes. Él no hablaba, él usaba un bastón, todo el tiempo usaba un bastón, entonces la forma de corregir era un palo, literalmente un palo. Entonces, un bastonazo.
claro. Y si mi abuelita en algún minuto nos defendía, también tocaba a ella. Wow. Entonces eso era doloroso porque uno decía cómo le puede pegar a ella y a nosotros y no tener ninguna forma de defendernos o de decir muchas veces qué hicimos, porque a veces nos pegaba sin saber lo que hacíamos, simplemente porque uno se paraba, como niña, no sé, pues se le caía la cuchara y ese simple hecho ya era un palo. Entonces, eso fue como empezó ahí yo creo que empezó las marcas más fuertes en mi vida, porque el hecho de ser hija de padres separados en esos años era una vergüenza, era mal visto. claro, la hija separada era como la vergüenza de la familia. Claro. Y entonces cuando nosotros llegamos a esa casa, mi abuelo tenía a un lado de la casa dos piezas, que esta casa era como un estilo bóveda, decía yo, porque más que una bóveda era como una cárcel, porque no teníamos derecho a abrir las puertas y teníamos que estar todo el día encerrados en el tiempo de verano, con toda la calor que hace, estábamos todo el día encerrados. Wow. Y solamente la libertad era en el momento de ir a la escuela, era nuestro momento de libertad, y con el reloj en la mano mi abuelo nos esperaba, y si nos demorábamos un poquito ya sabíamos lo que nos esperaba. Wow. Y yo conocí a Dios, entre comillas, a través de los rezos de mi abuelita, de la hora, porque era una hora exacta que ella nos hacía ponernos de rodillas, pero ella lo hacía como una manera de castigarnos por lo que habíamos hecho en el día. Claro. Ellos en su mente pensaban que eso a nosotros nos iba a corregir, nos iba a enderezar como el camino, decía, se van a enderezar los arbolitos chuecos, decía mi abuelita. Y ahí escuchaba yo rezar a mi abuelita, y estos fueron hasta los 13 años, y yo me sabía todos los rezos, así que al final yo repetía lo que decía ella. Claro. Y así fue, mi niñez fue marcada con mucha soledad, mucho dolor, extrañaba mucho a mi mamá. Yo a veces en la noche lloraba con ella y le decía, ¿por qué se tenía que ir? Yo le decía, mamá no se vaya, no me dejes sola, porque yo ya no puedo más. Yo muchas veces tuve la intención de irme, no volver de la escuela. Mis hermanos también muchas veces decían, vámonos todos, aunque hagamos una casa en la Mora, y ahí vivimos. Mi hermano mayor decía, vámonos, me decía, vámonos, pero tenía un hermano pequeño y no lo podíamos sacar a esa aventura, que era para mí una aventura. Claro. Y a pasar más hambre, porque, por ejemplo, si mis abuelos nos daban un pedazo de pan, ellos nos sacaban en cara hasta eso. O sea, nosotros lo estamos alimentando, son unos mal agradecidos. Y mi mamá, en su dolor, en su decepción, porque a ella la dejaron por una niña de 18 años, mi papá la dejó, entonces su vida se convirtió en una vida de amargura, de frustración. Entonces nosotros éramos como el estorbo de ella. Entonces y ella lo hacía sentir así, lo decía de hecho, por causa de ustedes yo no soy feliz. Y entonces uno escuchaba esas palabras y llegaban tan hondo, llegaban tan profundo al alma, al corazón, que uno decía, ¿cómo mi mamá puede decir esas palabras? Y usaba mucho garabato, usaba palabras muy fuertes, a mí me decía palabras muy fuertes, ella no se medía para hablar. Entonces, al final, yo me terminaba creyendo lo que ella decía. Ella decía que yo era tonta, que no servía para nada, que todo lo hacía mal. Al final yo me lo terminaba creyendo. Yo decía, sí, por realidad yo todo lo hago mal, yo no sirvo para nada. Y eso uno lo lleva después a la escuela, lo lleva a las personas que la rodean, y uno siempre yo si llegaba a hacer algo malo, yo siempre me justificaba, y yo decía, no, es que yo no sé hacer nada bueno, es que yo hago todo mal.
eran palabras que salían de mi boca natural, no me llevaba a pensar, no, pero que yo lo hice bien, porque estoy diciendo, sino que era como natural, porque en el fondo era lo que mi mamá había sembrado. Y en la escuela también, pues, o sea, por el hecho de que muchas veces yo lavaba la ropa, iba con la ropa cochina y me hacían burla. Me recuerdo una vez, sentía también que los profesores como que todos me tenían mala, e incluso una vez me pusieron en el patio para bañarme porque supuestamente yo andaba cochina. Entonces ellos en esa escuela había una pileta en el medio del patio y ahí me bañaron. Y todas las niñas, y porque yo siempre estudié con puras niñas, yo nunca estudié con hombres. Y todas las niñas se reían y me hacían burla y decían, piriñenta, negra curichi, que se decía en ese tiempo. Entonces, yo a esa edad de los 9, 10, hasta los 11 años, yo me fui como para adentro, yo no hablaba, no tenía amigas, no conversaba con nadie, y me sentía muy sola, era una soledad, una angustia, una desesperación, de ver que cuando llegaba mi mamá, lo único que recibíamos eran golpes y malas palabras, y después se iba mi mamá y seguíamos con mi abuelo y mi abuelita, también con el mismo resultado. Llegaba a la escuela, era lo mismo. Entonces, en el fondo, yo sentía que no había nadie, ni el Dios que me mostraban, porque la escuela donde yo estudié era una escuela de monjas, y las monjas eran terribles en ese tiempo, a uno le pegaban por cualquier cosa, le pegaban en las manos, no le pegaban en otra parte, le pegaban en las manos con una regla, y uno sabía que ya tenía que poner solita las manos porque sabía lo que le esperaba, simplemente por pararse a recoger el lápiz, o de repente porque uno le tiraba el pelo a la compañera, y porque yo como era media rebelde, hacía eso, de repente me caían mal las niñas rubias, entonces yo les tiraba el pelo, y la monjita Justo eso le iba a preguntar. Justo eso le iba a preguntar, porque veo cómo el enemigo, a través de las circunstancias familiares, a través de los seres queridos, a través del círculo más íntimo que es la familia, la marcó con marcas de corrupción, marcas de pecado, o sea, producto de la caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, la marca del maltrato, la marca del abandono, la marca de la orfandad, la marca del rechazo, la marca de la desintegración familiar, en fin, una cantidad de marcas. Me imagino, el diablo tiene que tener mucho miedo de usted, porque desde muy pequeña se fue con todo contra su vida y contra la de sus hermanos. Me imagino que eso debe haber provocado una reacción y una actitud frente a la vida, frente a las personas en usted, no muy saludable. ¿Cómo fue esa reacción? Claro, no, pues yo le tenía mal a toda la gente, a todo el mundo, especialmente a la gente blanca y a las rubias. Pues siempre y es como que se ponen por delante a lo que uno no quiere, como que se pone por delante, y yo, como le decía, les tiraba el pelo, y entonces yo sentía ese rechazo de todo el mundo, o sea, de los profesores, y yo tenía mucha rabia, mucho odio. Yo conocí el odio, en ese tiempo conocí el odio contra los demás. Y yo me ponía una coraza porque yo quería ser aceptada. E incluso yo hacía cosas, iba más allá, por ejemplo, hacía favores, pero iba más allá para poder caer bien.
pero Se no aprobaba. daba, Para ganar la aprobación. Claro. claro, y no ganaba nada, al contrario, ganaban rechazo, burla, era como que se aprovechaban de mí, de lo que yo podía hacer, y después simplemente me desechaban. Entonces eso a mí me hizo ser muy rebelde, cuando ya tenía como 13 años, fue la última vez que mi mamá me pegó. Yo ya ponía la espalda y yo le decía, ya, dele nomás, pégueme, desahógese, saque su rabia. Claro. Y ella me pegó esa última vez porque, o sea, no me pegó más porque ella me vio que yo no lloraba. Ella se asustó porque ella dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lloras si yo le estoy dando me acuerdo que los escollones eran de palo en ese tiempo, y ella lo quebró tanto que me dio en la espalda. Entonces esa fue la última vez que ella me pegó, y lo hizo por defender a mi hermano chico, porque ella cuando llegaba a la casa lo primero que buscaba era a mi hermano menor para pegarle. Entonces yo lo protegía porque yo lo cuidaba todo el día y ella llegaba a puro pegarle. Entonces eso a mí me hizo crecer con una rabia contra el mundo, contra la vida, contra todo. Yo odiaba a todos, todo el que se ponía por delante para mí era lejos, no quería que nadie me tocara, me expresara algún cariño, no, nada, yo no. Es que, perdón, claro, porque, y es de una forma que podamos entender por qué muchas personas pueden tener ciertas reacciones, porque a veces uno dice, ¿por qué es tan violento? ¿Por qué es tan violenta? ¿Por qué reacciona así? Y uno no sabe el contexto que hay detrás la historia que hay la detrás, historia claro. que hay detrás. Uno ve como el síntoma, ve como lo que se muestra aparentemente, pero no ve toda la carga familiar que hay detrás, todo el rechazo, todo el abandono, todo el maltrato. Entonces, después de conocer, por ejemplo, su historia, Clarita, es evidentemente aceptable la reacción que usted tenía con el mundo, porque podríamos decir que la familia, y es donde uno, el padre, la madre, y hasta los abuelos, donde uno debiera encontrar un lugar seguro, un lugar donde uno la apapachen, como se dice, le hagan cariño, lo acojan, lo contengan, le hagan cariño, lo cuiden, lo protejan, y sea su refugio. En el caso suyo no fue así, fue al contrario, o sea, era el lugar donde la maltrataban, donde la rechazaban y donde descargaban rabia. Entonces, obviamente, usted como niña y seguramente sus hermanos también absorbieron toda esa rabia, todo ese rechazo, todo ese rencor y toda esa sensación de orfandad, de abandono. Entonces, creo que esto es tan importante lo que usted nos está mostrando, porque tiene que haber muchas Claritas y también muchas personas como hombres, como sus hermanos, que quizás vivieron o viven en este momento esta situación. Y obviamente la gente externa dice, pero ¿por qué actúan así? Y generalmente siempre hay una razón, una herida que viene desde atrás. Yo le agradezco por ser tan honesta, porque esto yo creo que no es usted la única persona ni la única familia que ha vivido esto. Y gracias por su valentía, por su honestidad y contar todo esto, que yo sé que para usted también es doloroso, porque generalmente uno idealiza una mamá, un papá, y si no está el papá, generalmente es la mamá la que debe contener. Pero cuando eso no sucede, el dolor es enorme, enorme. Sí. Bueno, yo concuerdo plenamente y agradezco por compartir esa opinión y esa visión de lo que nos está compartiendo Clarita, porque la verdad es que esto genera una actitud frente a la vida muy negativa, y esto son las marcas normales de un mundo caído.
de, Claro. de las personas sin Dios en su vida. Estas son las marcas que deja este mundo. Estas son las marcas que deja una persona sin el amor de Dios. Pero al mismo tiempo quiero decirle que para quienes estén en este momento escuchando y se estén sintiendo identificados, quiero decirles que hay esperanza. Porque esta Clarita que usted ve aquí ahora no es la que no es la que llevaba esas marcas, es la que lleva las marcas del Padre, y eso ha traído una sanidad increíble a su vida, que vamos a irla conociendo más adelante. Antes de pasar a eso, quisiera consultarle porque acerca de su concepto de Dios, de su visión de Dios, porque cuando uno ha sufrido maltrato de sus padres, rechazo de sus padres, abuso de sus padres, también tiende, o lo más natural, es que proyecte esa imagen de los padres naturales, la proyecte en Dios. Claro. Vea a Dios de la misma manera que fueron sus padres, porque el plan de Dios es que los padres sean quienes muestren el amor de Dios a los hijos. Pero claro, cuando los padres fallamos en mostrar ese amor, en revelar ese amor, en transmitir ese amor, en amar a los hijos como Dios quiere que los amemos, o amarlos como el amor del Padre, como el amor ágape, realmente cuando fallamos, entonces nuestra visión de Dios se distorsiona. ¿Ocurrió eso en su caso, Clarita? Sí, sí, totalmente. Uno piensa que las personas que por lógica tendrían que amarla, que son los padres, y después los abuelos, y cuando uno encuentra eso, uno ya no cree en nada ni en nadie. Y mientras estaba hablando, me recordaba de mi papá antes de que se separara con mi mamá, el último año que ellos estuvieron juntos, que ya estaban muy mal como matrimonio, mi papá, a mí y a mi hermano mayor, fueron las personas que más les pegó. Y él dejó huellas en ese tiempo se usaban habían unos sauces cerca de la casa y él sacaba varillas de ahí y me recuerdo que yo estaba en la calle y él llegaba y cuando me pillaba en la calle él me echaba a acostar. Y al acostarme, él después me destapaba y me pegaba. Era tanto los golpes que me daban que me dejaba las piernas hecho tiro, yo quedaba sangrando. Literalmente eran como que la carne saltaba y yo no podía creer que mi papá estuviese pegándome de esa forma. Wow. Y después, como le decía, después empezó mi mamá, después empezó mi abuelo, y entonces creer en Dios Padre, mi visión de Dios era totalmente lejana. Conocía al Dios que hablaba la monjita y al Dios que hablaba mi abuelita, pero yo no, Dios para mí no existía, valía más la luna y el sol para mí que Dios, porque yo en mi soledad, no tener a nadie a quien contarle mis cosas, yo en la noche me hablaba con la luna, o en el día con el sol, era como raro, pero para mí ellos eran como mi forma de desahogarme era hablando con ellos. Y yo decía, el sol es un ojo de Dios y la luna es el otro ojo de Dios, porque mi abuelita decía que Dios estaba de día y de noche con nosotros, entonces yo decía, pucha, si está con nosotros y está bueno, ¿por qué no nos defiende? Entonces yo no quería nada con Dios, nada para mí. Dios no me hablara de Dios, menos del Dios Padre, porque para mí era castigo, era golpe, era rechazo. Entonces visión de Dios no había ninguna en realidad. Más bien, me imagino más bien un Dios enojón, un Dios airado, un Dios tirano, claro. Sí, un Dios castigador. Claro. Sí. Eso pensaba, yo pensaba también que Dios tenía una vara y así lo veía yo, que si yo me portaba mal, porque mi abuelita decía, Dios
Dios te va a castigar porque eres mentirosa, Dios te va a castigar Claro. porque discute con tu hermano, porque discute con tu abuelito, Dios te va a castigar. Entonces yo me lo imaginaba de esa manera, que tenía una vara y que cuando yo me portaba mal, usaba a mi abuelito para pegarme. Entonces yo decía yo, Dios le dice a mi abuelo que me pegue, como él no me puede tocar, decía yo. Claro. Entonces esa era la visión de Dios que yo tenía, ¿no? Wow. Bueno, no es raro que eso acontezca, pues, es como normal que se proyecte en Dios todo lo que uno ha vivido, y a pesar de que fuimos creados por Dios para vivir en relación con Él y para vivir en relación con las demás personas, todo esto, todas estas marcas afectan la relación con Dios y también la relación con las demás personas. Como usted lo dijo, bueno, no creía en nadie, acumuló mucha rabia, mucho odio. Y mi pregunta es, ¿cómo pudo llegar al matrimonio con esa historia de vida? Sí, fue muy difícil porque también viví otra etapa de mi juventud, ya cuando logré salir yo estudié en la escuela técnica, que también era de puras mujeres en esos años, en el 70 y 78, y empezó a pasar que yo era como que todos los hombres que se acercaban a mí era con una doble intención. Era como que yo era como es como decir, yo llevaba como marcado como un cartel que decía, tóquela y hágale lo que ustedes quieran porque ella no se va a defender, porque obviamente con el estilo de vida yo sentía que me merecía todo lo que me pasaba. Me merecía que me pegaran, me merecía que se burlaran de mí, me merecía que de repente pasaba un hombre y tiraba la mano así con tanta libertad y yo me quedaba paralizada, yo no podía responder, yo solo seguía mi camino y con mucho temor, mucho miedo. Entonces para mí no existía el matrimonio, para mí yo nunca me iba a casar, y si en algún minuto hice planes, claro que sí, hice planes de casarme como Dios manda, decía mi abuelita, y tener una familia, tener hijos. No quería yo repetir la historia que había vivido mi mamá, ni menos mis hijos. Y así llegué al matrimonio con todo eso, esa carga emocional, con todas esas culpas, porque cuando uno es violentada sexualmente en que la toquen, uno piensa que uno tiene la culpa, uno piensa que uno lo provoca. Y en más de una vez yo le comenté a mi mamá y mi mamá me decía que yo tenía la culpa porque ¿para qué te ponías esa ropa? Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a usar ropas anchas y ropas largas. O sea, yo usaba, por ejemplo, falda hasta los tobillos y chaleco hasta la rodilla. Así me conoció mi esposo. Y sí, y porque yo siempre me andaba tapando porque yo sentía que yo provocaba que los hombres se acercaran a mí, pero en mi esposo encontré una gran diferencia, que él no era así. Él fue una persona muy respetuosa, un hombre, tenía muchos valores como persona, era un hombre muy limpio, muy ordenado, trabajador, esforzado, sus trabajos eran muy de mucho esfuerzo, y a mí eso me empezó a conquistar, el hecho de que encontraba en él una diferencia en comparación con las demás personas que se habían acercado a mí, y gracias a Dios puedo decir hoy día que Él me guardó, que Él me cubrió, no permitió tal vez, Señor, que yo
viviera, o sea, que experimentara ya grande una violación, que sí lo experimenté de niña muy pequeña, pero yo no tengo memoria de eso, yo no me recuerdo, tiene que haber sido muy pequeña, tiene que haber sido menos de 2 años, y eso mismo abrió la puerta a que viniesen encima de mí todas esas otras cosas. Claro, Que claro. obviamente yo no las entendía porque yo no sabía por qué pasaba eso. Y yo pensaba incluso que mi vida iba a ser siempre igual. Pero incluso después que yo me casé, aún así siguieron pasando esas cosas. Pues yo no le contaba a mi esposo porque me daba miedo que él reaccionara a tal vez a pegarle a alguien, entonces yo me lo guardaba para mí nomás y en algún momento, ahora en esto ya tiempo, yo le he podido comentar, pero así llegué al matrimonio con mucha inseguridad, mucho miedo, mucho celo. Yo decía, me voy a casar, pero yo en mi mente pensaba que mi esposo me iba a hacer lo mismo que le hizo mi papá a mi mamá. En cualquier momento se va a ir con otra mujer. Entonces, él sufrió mucho por eso, porque si él salía más temprano del trabajo, yo le decía que él había salido porque andaba con otra mujer. Si él salía más tarde del trabajo, era porque él andaba con otra mujer. Sí. Entonces, era muy, muy insegura, muy llena de miedo, llena de celos, le envidiaba a otras mujeres que su marido las besaba, que su marido las abrazaba, que yo me daba mucha envidia, tenía ganas de pegarle, porque ellas podían ser así, yo no podía expresar, incluso no podía expresar ni siquiera el cariño, el amor que le tenía a mi esposo porque yo tenía temor, yo decía, por último, si me deja, él va a decir, en realidad la Clara no me quería tanto porque nunca fue tan cariñosa. Claro. Entonces siempre me mentalicé para separarme. Yo me casé, pero con la mentalidad de que yo me iba a separar. Yo sabía que me iba a separar, y a mí yo decía, no, sí, me voy a separar, pero después que llegaron mis niñas, yo ya empecé como a cambiar esa visión de ellos. Mi esposo hizo que yo cambiara esa visión de hombre en realidad, porque él era tan distinto. Sí. Es increíble. Bueno, hay herencias que la marcaron, maldiciones generacionales que venían marcando su vida, heridas provocadas por lo que ya hemos visto, pecados también instalados en las familias de origen, también espíritus generacionales que venían, muchas puertas abiertas, incluso usted me comentaba a la hechicería en su momento. Sin embargo, en medio de eso, Dios le amó, trayéndole un esposo que sin ser a lo mejor cristiano todavía, le mostró un modelo distinto. Alguien que la respetó, alguien que la contuvo y que la acompañó a pesar de que tenía esas secuelas todavía, esas consecuencias, esos comportamientos que son como resultado de todas las heridas que venían del pasado. Y que la amó. Sí. Y con paciencia, porque y en eso me veo un poco reflejada, porque a veces por nuestras historias familiares tenemos como me identifico mucho con usted, Clarita, cuando de repente uno dice, no, es que yo me casé pensando en que me puedo separar. Entonces, de repente por las historias familiares, uno tiene como esa duda.
irá a durar todo este matrimonio toda la vida. Claro. Entonces, y ahí, bueno, Dios la amó a través de su esposo, y a lo mejor sin ser cristiano, pero Dios permitió que él se cruzara en su camino y que él tuviera el amor, la paciencia, para mostrarle que no todos los hombres eran iguales, malos, Claro. sino que habían personas distintas, hombres distintos, y hombres correctos, hombres que estaban para amarla, o que estaban, en el caso de su esposo, para amarla a usted, para amar a su familia, y para decirle, oye, Clarita, oye, Clara, yo no soy igual, yo no te voy a engañar, yo no te Claro. soy infiel. Sí. Y ahí, por otro lado, digo, qué rabia este diablo infame, Sí. por no Sí. decirle otra cosa más fea, Sí. una palabra más fea, Sí. este diablo infame, cómo ensucia la imagen de Dios, ¿ya? En primer lugar, y eso no nos permite verlo como el Padre amoroso que es, ¿ya? Y la ensucia a través justamente de nuestros padres, y me refiero padre, madre, en lo que conversábamos delante acerca de que ellos debieran mostrar el amor de Dios en sus distintas facetas, pero ser un refugio. Pero además se encarga de ensuciar la imagen de hombre. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto muchas mujeres no confían en sus esposos, porque han tenido problemas desde ver pequeños a sus papás como malos esposos, como malos padres, y esto obviamente es producto de la caída, o de este mundo caído, y obviamente de que hay personas que no tienen a Dios en su corazón y no están alineados con sus valores. Y doy gracias a Dios por Juan, por el hermano Juan. Honramos, Juanito, por su paciencia y por su amor, porque no es fácil. Por reflejar el amor del Padre. Sí, no es fácil. Dios, o sea, yo lo puedo decir, voy a hablar por mí. No es fácil aguantar a una persona que trae muchas trancas, y estarla como convenciendo todos los días de que no, si no es así. Entonces, honro a hermano Juan por el amor, por la paciencia, por la templanza, porque él podría haber dicho, ya, esta mujer me tiene hasta aquí, ya no doy más, chao. Claro, sí, pero sí, sin embargo, ahí está. Así que lo honramos, y obviamente la honramos también a usted, porque obviamente con todas sus carencias, con todo lo que usted, sus dolores, claro, reconoce a su esposo como un buen hombre, como un buen esposo, como un buen padre. Así que gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por Juan. Levantamos una alegría por eso, sí, en realidad yo decía, ¿por qué? Yo a veces lloraba porque yo lo trataba mal, y yo lo ofendía con lo que yo le decía, porque él trataba de explicarme de todas las maneras humanamente posibles que él era fiel, que él no iba a estar con otra mujer, que él me amaba, y él en su manera siempre me demostraba su amor, con muchos detalles. Él es muy especial, él es un hombre muy especial, ya lo van a conocer ustedes. Pero en mí no cabía eso, no lo entendía, yo solamente veía lo negativo, veía lo malo, y de verdad que yo lo admiro, porque yo muchas veces le decía que se fuera, yo le decía, ándate, porque yo no voy a cambiar, yo soy así, yo ya soy así, yo no tengo arreglo, le decía yo, no tengo arreglo, tu vida va a ser siempre al lado mío de la misma forma, porque nosotros no tenemos para atrás, en nuestras generaciones no hay nadie que por último hubiese estado orando por nosotros, no había nadie que no había ninguna cobertura. No, solamente familia católica, pero de domingo, de iglesia de domingo, de vez en cuando, y
Entonces yo le decía a él y él me decía que no, porque él no, es que él nunca me iba a dejar y que si en algún minuto nos separábamos iba a ser yo la que me iba a ir, pero que él nunca me iba a dejar. Bien, Pero bien. yo no le podía creer, no podía creerle, Claro, claro. yo era tanta mi desesperación de querer ser mejor para él, que yo me acuerdo que a veces me ganaba en el suelo y me golpeaba en la cabeza porque yo decía esto no me deja, Claro. no me deja creerle a él que él me amaba. Wow. Pero Sí, sí. él fue, cuando nosotros empezamos a pololear, nosotros éramos horas y horas conversando, conversábamos mucho. Entonces, eso que yo no lo tenía con nadie, yo a él le podía expresar todo lo que yo vivía en mi casa. Claro. Entonces él me escuchaba con tanta dedicación y a la vez también él me contaba su vida y yo aprendí a conocerlo y a la vez él a mí, y con todo eso, él aún así se quiso casar conmigo. Entonces, de verdad que yo siempre he dicho que él es un premio de Dios, es un premio que Dios me dio, Wow. Dios me tenía ese regalito Sí, para mí. ese gran hombre, sí, es una Sí, bendición. sí, Dios empezó a restaurar su vida, a sanar su vida a través del amor de su esposo Y sin embargo, una vez que ustedes ya tenían hijos, hijas, en un momento, a raíz de toda esa carga que todavía venía llevando, intentó quitarse su vida. ¿Cómo fue eso? Pero allí Dios también mostró su amor. Usted vio a Dios en esa situación. ¿Nos podría compartir ese momento y cómo Dios intervino ahí? Ya después cuando llegaron las niñas, yo tengo tres hijas mujeres, buscando al varón nos quedamos con las tres niñas. Yo empecé a maltratarlas también a ellas. Ya no eran retos, ya empezaron a hacer golpes y mi miedo más grande era el no tener límites, el no decir ya hasta aquí nomás, no más allá. Y no entendía por qué si a lo que yo más amaba castigaba. Y a mi esposo, que era lo que yo más amaba, también lo ofendía. Y también lo dañaba como hombre, lo menoscababa como hombre. Entonces, llegó un punto en que yo dije, no, ya no hay cambio en mí, no hay esperanza, yo decía, mi esposo no me logró suplir esa necesidad que yo tenía de amor, mis hijas tampoco lograron suplir esa necesidad, entonces yo ya no tengo salvación, uno dice, no tengo salvación, entonces elimínate mejor, porque el enemigo ahí, a uno, ahora yo entiendo que era el enemigo hablando, Claro. mira, tus hijas van a ser felices porque tienen un buen papá. Yo tenía una muy buena suegra, y entonces mi hija van a estar mejor con mi suegra, entonces tú eres el estorbo aquí, tú eres el que está haciéndole la vida a ellos mala. Entonces, mejor elimínate, mejor muérete, o sea, ya busca tu forma. Y yo empecé a buscar la forma de matarme. Y uno ve, o sea, uno no ve en realidad, uno ve así, me tengo que matar, me tengo que matar, me tengo que matar. No ve hijos, no ve No ve, esposo, no ve nada más. nada. En mi casa no habían botellas de vidrio por el hecho de las niñas, siempre mi esposo, si había algo de vidrio, siempre estaba en altura, nunca había algo, entonces yo me recuerdo que ese día me arrodillé al lado de mi esposo y él estaba muy triste y yo le dije que acaso él me amaba. Entonces él me quedó mirando y no me respondió nada. Y
entonces dije yo ya, o sea, yo dije, él ya no me ama, entonces, ¿qué hago en este mundo? Mejor me voy ya y descanso, porque eso es lo que yo quería, descansar de toda esa angustia, de toda esa acumulación de tanta cosa que yo decía, es mejor irse, uno cree que va a descansar en el otro lado. Claro. Mentira del diablo, pues, Clarita. Claro, y empecé a averiguar cuál era la forma más fácil, porque entre la valentía que uno cree que tiene, también hay un lado de cobardía. Y alguien por ahí dijo que si uno se cortaba las venas, era fácil morirse porque se desangraba, Claro. o si uno pero que era más rápido aquí en el cuello. Cortarse la yugular parece que La yugular, sí. claro. Entonces yo dije, claro, entre mi valentía y el grado de cobardía era morir rápido. Entonces yo me recuerdo que esa tarde salí al patio con mi desesperación pensando que mi esposo ya no me amaba, porque yo siempre que le preguntaba que si me amaba, él me decía que sí, mucho, y ese día él no respondió nada. Entonces dije yo ya, esto para mí es la confirmación de que yo me tengo que Una ir. señal, claro. Y salí al patio y justo en un rinconcito así, oh, si el diablo es horrible. Salí al patio y mi visión, que no era ni para allá ni para acá, fue para allá y había una botella de vidrio esa de Coca-Cola chiquitita. Y yo la tomo y me entro al baño y el baño que nosotros teníamos tenía una ventanita chiquitita en la puerta. Y yo cerré con pestillo bien, me aseguré que la puerta estuviera bien cerrada todo fue muy rápido y le pegué a la parte, tomé la botella de la parte de que uno se echa la boca y el otro resto lo quebré en el lavamanos y me acuerdo que me eché el pelo para el lado y me la iba a pasar así, literalmente, o sea, así con toda la fuerza. Y yo estoy haciendo ese gesto y yo siento una mano y suelto la botella al suelo porque fue una mano brusca, con autoridad, o sea, no. Con fuerza. Con fuerza, Claro. Y yo solté la botella, cayó la botella al suelo y yo caí de rodillas al suelo y dentro de todo mi nervio y de darme cuenta de lo que iba a hacer, veo a mi hermano al lado mío y yo lo veo y me paro y empiezo a pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste? ¿Por qué no me dejaste matarme? Y mi hermano me dice, ¿qué te pasa? Me dice, estáis loca, me dice, yo no sé lo que estáis haciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le digo, ¿por qué no me dejaste matarme? Porque mi hermano me dice, Clara, me dice, yo no hice nada, a tu grito yo entré. Me dice, yo no, pero entonces yo me quedé en shock, yo estuve sentada en el baño harto rato y pensando, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? Wow. Dije yo, ¿por qué? ¿Quién? Y yo me tocaba el brazo y yo sentía todavía porque fue muy fuerte, fue una mano poderosa que me tomó. Y, y yo quedé en shock, de verdad que quedé en shock, y después me recuerdo que en algún minuto llegó mi esposo y ya me paré, me fui, me entré y lloré hasta que me cansé. Y yo dije, no, yo estoy mal, dije, yo me estoy volviendo loca, esto no puede ser. No puede ser que yo haya intentado contra mi vida y sin pensar en mi hija, que estaban pequeñas todavía, y ¿cuál fue mi reacción? Ir a la iglesia católica, ir a un domingo a misa, así como para sentirme en paz, como buscar al padre y decirle al curita, decirle que yo había intentado contra mi vida, pero justamente ese día no fue el padre, fue un diácono el que hizo la misa, entonces tampoco encontré a nadie con quien hablarlo y alcancé a ir como 2 veces, pero no, era peor, parece que llegaba a la casa con el demonio. Claro. Entonces al final no era tampoco la solución. Wow, Así veo nuevamente la marca de Dios, la marca del Padre ahí
protegiéndola, librándola. Wow, el plan de Dios, el propósito de Dios con su vida es increíble, porque realmente Dios la ha ido levantando de situaciones muy extremas, y como dice el Salmo 40, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, desde ahí Dios empezó a levantarla, para llevarla a poner sus pies, su vida sobre roca, y restaurar plenamente su vida. Después de esa muestra del amor de Dios, Dios ya amándola a través de su esposo, amándola ahí con esa mano que intervino para librarla de la muerte. Posteriormente, nuevamente Dios le amó, a pesar de que usted no tenía una noción de Dios, un acercamiento a Dios, no lo concientizaba. Dios nuevamente se reveló a su vida en su hijo varón, que posteriormente Dios le concedió por 6 meses, y ahí estuvo usted al borde de la muerte y tuvo una experiencia con Dios increíble, tremenda. Sí, amén. Sí, fue el niño más amado, el niño más deseado, porque ya estaban las 3 niñas, y quedé embarazado de un cuarto dentro del año. Yo tuve a Fabiola, y en ese tiempo mi esposo trabajaba en faena, estuvo 5 años trabajando en faena. Y yo en esos 5 años quedé embarazada no, tenía a Carolina, y Daniela y Fabiola nacieron en el tiempo que él estaba trabajando para afuera. Y era muy triste el hecho de estar sola con las niñas, y yo no me tomaba mis pastillas, de repente me las tomaba, de repente no, y quedaba embarazada muy rápido. Y como fue tan rápido el embarazo, Fabiola tenía 3 meses cuando yo quedé embarazada. Entonces mi organismo no estaba preparado para otro bebé. Entonces a los 6 meses yo empecé con problemas de hemorragia, porque tenía la placenta previa, y un día tuve y yo aguanté bastante tiempo con esta hemorragia, y eso mismo hizo que al final lo perdiera, porque todavía Fabiola era de brazo, y Daniela todavía también era de brazo, entonces yo a veces andaba con las 2 en brazos estando embarazada. Entonces, al final, un día en la noche ya la hemorragia fue demasiado, y lo que pasa es que yo no me quería ir al hospital, porque yo pensaba que él las va a cuidar, que él las va a ver, y uno siente que nadie las va a cuidar como uno. Entonces yo fui siempre una mamá muy protectora, eran mis pollitos, entonces yo perdí a mi hijo y llegué al hospital muy mal, ya prácticamente desangrándome, y el doctor me dejó unos días hospitalizada, y después ya una noche ya fue el acabose, y me hicieron cesárea. Y dentro del tiempo de la cesárea en el pabellón, yo tuve una experiencia que fue extraordinaria en realidad. Estuve como 2 minutos muerta, y mi cuerpo literalmente flotó, y salí del hospital a un lugar que el famoso túnel, que hay gente que lo conoce, que me va a entender, lo que lo han vivido me van a entender. Exacto, sí. Y ese túnel no era muy ancho, no era angosto, y habían personas a los costados, pero ellos estaban envueltos como en una jalea transparente.
Ellos incluso alzaban sus manos para tocarme, pero no me podían tocar porque esta jalea no los dejaba tocar. Claro. Y yo a medida que iba avanzando en este túnel, había una luz adelante, pero resplandeciente, creo que es más resplandeciente que el sol, porque en algún minuto podemos mirar el sol, pero esta luz no la podemos mirar, a pesar que está muy lejos, no la podemos mirar. Y yo caminaba y a medida que iba caminando iba encontrando como una paz, como algo que me envolvía, era muy, muy especial y yo quería estar ahí, yo quería. Yo decía, esta es la muerte, esto es lo lindo de la muerte, decía yo. Entonces yo empecé a caminar y de repente de mi espalda yo escucho una voz que me dice, vuelve, por tus hijas, vuelve, tienes 3 hijas, vuelve. Wow. Y yo sabía que si miraba para atrás yo ya no iba a ver esa luz. Y yo alcanzo a hacer así como de lado para ver quién me había hablado y de ahí yo ya no me recuerdo, no me recuerdo más y supe que había estado muy mal por las personas que estuvieron ese día en la cesárea de mi hijo. Me iban a preguntar qué era lo que me había pasado. Porque yo les preguntaba, ¿pero por qué? Porque yo quería que ellos me dieran más información de lo que yo les daba. Pero no, es que usted gritaba, que no, que la dejaran, que quería irse, y fue como fue muy impactante porque fue el anestesista, fue la matrona, fue la persona, era un doctor, o sea, me recuerdo que rodearon mi cama y me preguntaban qué es lo que me había pasado. Y estuve muy, muy, muy mal. Y también me recordaba de que a mí me cuidó una señora que en ese tiempo era amiga de mi mamá, que era evangélica. Y ella me tuvo en su casa un mes. Wow. Y ella ponía una música, yo tenía que estar con toda la pieza oscura. Ella me ponía una música cristiana que yo en mi mente pensaba que todavía que yo estaba muerta porque era una música tan linda, que yo decía que es linda la música, cuando a mí para nada pensar en música cristiana, ni menos evangélico. Y esta señora me cuidó muy bien, y salí de ese proceso y luego fui a buscar a mi hija donde la había dejado y volvimos a la casa, pero mi vida ya no fue la misma. Wow. Mi vida ya no, mi visión de la vida o del mundo ya no era lo mismo. Sí. Yo ya sentía que algo había pasado, porque esta gente que me rodeaba y me hacían tantas preguntas me hizo entender que algo había pasado. Claro. La visión que yo vi me hizo sentir que algo había pasado en mi vida, que yo había tenido otra oportunidad. Eso es lo que yo tenía. Yo decía, tengo otra oportunidad, pero yo no nombraba a Dios, y eso era lo extraño. Yo no nombraba a Dios, yo decía, tengo otra oportunidad de ver a mi hija de nuevo, de volver a ver a mi esposo de nuevo, y tengo otra oportunidad, pero no había en mí un decir, hoy gracias a Dios, ¿no? Sino que siempre tuve la palabra Dios en mi boca, pero porque mi abuelita lo decía. Mi abuelita decía, ay Dios. Entonces yo para lo que viniera, yo, ay sí, ay Dios, pero un cero conocimiento de Claro, exacto. Así que wow, genial. Tremendo, imagínense, tremenda experiencia del amor de Dios, Sí. como Dios acercándose, buscándola. Sí, eso, buscándola, sí, buscándola orillándola y rodeándola. Sí. Y no paró ahí, Dios no paró ahí. Dios siguió buscándola y lo hizo de una forma muy estratégica. especial, estratégica. Sí. Sí, señores, es muy inteligente. Claro, sí. Y lo hizo a través de una de sus hijas. Sí. Amén. Sí. Es muy, muy especial la forma en que lo hizo el Señor, porque probablemente de otra forma no
no habría pensado en acercarse de ninguna No, manera. jamás. No, jamás, jamás, jamás yo hubiese, porque por empezar yo no, todo lo que era evangélico o las canciones, era todo, estaban locos, no se metan conmigo, o sea, váyanse lejos, no, yo no, Éramos lo yo, peor. No quería claro, nada con los canutos. yo me decía católica y eso que no iba nunca a misa, pero como mi Claro. familia era católica, entonces decía yo soy católica. Claro. Y me recuerdo que en la misión OREP, que quedaba ahí en la población Aurora de Chile, donde yo me crié, era una iglesia pequeña, yo la conocía, muchas veces pasé por fuera de ese lugar, pero era simplemente una iglesia evangélica y no significaba más para mí. Y uno de mis hermanos empezó a ir a las escuelas de verano que hacían en la misión. Había un tiempo para los pequeños y había un tiempo para la juventud. En ese tiempo mi hermano tenía como unos 12, 13 años. Y mi hermano empezó a ir con los vecinos de alrededor y llegó el tiempo de Navidad y hicieron una obra de teatro en este lugar y necesitaron niños y bueno, a todo esto mi hermano me pidió a mi hija menor, o sea, mayor, para llevarla a estas escuelas de verano Claro. que empezaban en diciembre, cuando los niños salían de la escuela, empezaban las escuelas de verano. Y yo, el primer milagro fue el dejarla ir, porque yo que saliera con mi hermano no era ninguna seguridad, y yo le di permiso, porque igual se aburrían en la casa, qué sé yo, entonces yo les di permiso. Y, y mi hermano la llevó, entonces ella llegó muy contenta con sus dibujos, con sus pinturas que ella hacían con las tías y yo, sí, qué lindo, y ella me lo entregaba a mí porque me imagino que las tías le decían que le entregaran a la mamá, le Claro. venían versículos bíblicos y yo lo miraba y yo escondía de ella, yo lo botaba, después pues yo no lo guardaba. Claro. Y un día mi hermano me dice, oye, me dice mi hermano, ¿sabes que van a hacer una obra de teatro en la iglesia? Y Carolina va a ser de María. Y pueden ir los papás, pueden ir los tíos, pueden ir, todos los que quieran pueden ir, me dice mi hermano entusiasmado. Y yo le digo, sí, qué bueno, me alegro mucho. Y, y las tías se disfrazaron de payaso, de muñeca y empezaron a recorrer la población entregando papelitos para el gran día y lo hicieron por una semana. Y pasaban todos los días por mi casa. A veces me encontraban afuera, otras veces me encontraban barriendo, qué sé yo, y me entregaban el papelito y yo se daban vuelta, yo lo rajaba y prácticamente se lo tiraba por la espalda así. Pedí perdón por eso. Y llegó el gran día, pues, y ella tenía como 5 o 6 años más o menos. Ella, mami, 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 porque siempre fue como muy lorita, hablaba muy clarito, mami, vamos, ya, yo la miraba, yo decía, pucha, mi niña, ya, me convenció y vamos. Fue un día domingo antes del culto, hicieron esta obra de teatro. Y yo fui con todas mis púas ahí al aire, yo dije, ya, yo voy a ir, pero voy a ir por mi hija, no voy a ir porque no quiero que nadie me toque, que nadie me mire, que nadie me diga nada, o sea, que si alguien se va a acercar, aguántese cómo le va a llegar, o sea, porque así era yo, pues así era yo tengo que ser sincera delante de Dios. Sí, pues lógico. Y me acuerdo que yo en ese tiempo usaba short, usaba mini y me puse la ropa más escandalosa que tuviera para que ojalá no me aceptaran y me echaran rapidito para afuera. Y antes que empezara la obra, hicieron una oración y después sale una jovencita del coro que había y se puso a tocar guitarra y empezaron a cantar una alabanza. Y ahí se acabó todo
¿cómo se dice? La La choreza. rebeldía, claro, Toda todo la lo coraza, choriza, cayó la coraza. Sí. Claro. cayó a la coraza. Y yo lo único que hacía era llorar, yo no. No, y lo otro que yo sabía que fue extraño, es que fue extraño, porque yo siempre que me acuerdo de esto, yo digo, Dios es tan sabio, en realidad, yo sabía que si pasaba adentro de ese lugar, yo sabía que yo me iba a quedar, yo lo sentía dentro de mí, y yo me iba a quedar ahí, yo no quería, yo me rebelé contra eso, yo no quería quedarme, pero sabía que si entraba a ese lugar yo me iba a quedar. Y esto fue tanto el llanto que yo interrumpía lo que estaban haciendo y a mí me sacaron para afuera y oraban por mí. Y aún así yo estaba, porque la hermana me tocaba en el pelo, y yo, no, déjeme, y hasta que me vencí, me di, y dije yo ya, me dejé abrazar. Se rindió. El amor de Dios la Sí. rindió. Sí. Y ¿cómo se llama? Bueno, todo esto no pude ver la obra porque dentro en el minuto que se hizo la obra yo estaba afuera llorando ahí y pasó algo muy, muy impactante en mi alma y en mi corazón, que yo sentí así un granito de paz, paz, de tranquilidad. Recuerdo haber vuelto a la casa con un sentir, con un sabor muy especial, y recuerdo haber dormido esa noche, haber dormido toda la noche, porque yo no dormía, yo no dormía nada, yo pasaba la noche en vela entera, mi mente daba vueltas, Dando una vueltas. y otra cosa, pensaba, y no podía descansar, no podía dormir. Y así después yo quise volver al próximo domingo, no me recuerdo en este momento si fue el próximo domingo o pasado algún domingo más, pero yo volví a la iglesia a buscar de eso de nuevo, porque lo necesitaba esa paz, necesitaba ese descanso que había podido encontrar en esas oraciones de esa hermana, en esa alabanza, en ese lugar en sí, porque el lugar estaba muy, muy impregnado del Señor. De la presencia del Señor, claro. ¿Hubo cambios que se manifestaron después de eso? Sí, hubieron grandes cambios, porque, como le digo, yo encontré la paz y encontré personas muy especiales. El pastor de esta iglesia era una iglesia bautista, y el pastor de la iglesia era un anciano muy cariñoso. Los líderes rápidamente me acogieron mucho. Empezamos a hacer oración a las 6 de la mañana, y yo corrí a las 6 de la mañana a orar, empezamos a orar por mi esposo también. Y ¿cómo se llama? Y fue un tiempo muy especial, muy especial. Yo tengo muy lindos recuerdos de la congregación OREP y de cada uno de mis hermanos, del pastor, de los líderes. Muy agradecida. No les conocemos, pero les honramos enormemente, sí, honramos su vida. Sí, su trabajo ha sido muy fructífero. Sí, El Señor les ha fructificado. Sí. Y nos han bendecido mucho a nosotros, sí, porque nos han permitido disfrutar de lo que ellos han sembrado. Claro. Usted es una más de todas las personas que Dios ha traído a nuestra congregación, producto de la siembra que ellos hicieron cuando eran niños, y nos sentimos muy honrados por parte de Dios por permitirnos disfrutar de esa siembra, así que les honramos enormemente. Dios ya empezó a hacer un trato con su vida, ya Dios empezó a ser alguien significativo en su vida, y para la familia, porque ya la familia empezó a vivir en el Señor. Amén. Después de estar tan distantes, empezaron a vivir en el Señor.
Sí, Y, se empezaron a notar los cambios en las niñas, en el trato con mi esposo. wow, Dios empezó a separarnos de muchas personas que venían a la casa, personas que se acercaban a nosotros. Dios en algún minuto de esa etapa nos dejó solos, o sea, nosotros quedamos literalmente solos porque el ser evangélico dentro de una familia católica era claro, o claro, sea, que estábamos wow, locos, que estábamos Era rayados, que casi no habían lavado el herencia. cerebro. claro. Sí, claro. La típica. Sí. Sí. Y Dios la marcó con una palabra clave Mm, que refleja, sí. que refleja muy bien lo que usted Sí. necesitaba. Amén. ¿Cuál fue esa Sí. palabra que Dios le desató sobre su vida? Sí, había una anciana en la iglesia que era la abuelita Lili, que todos, no sé si alguna vez escucharon hablar, que muy conocida, que tal que fue ella. En la Reina Armonía. Sí, De la sí, radiofonía, Sí, la sí. hemos escuchado. sí, No la conocemos personalmente, pero la hemos escuchado, sí. claro, Sí. ella pertenecía a la iglesia Oreb en esos años. Ok. Ella a mí me tomó mucho cariño y todos le decían la abuelita Lili. Claro, sí, Y me recuerdo que un día ella se acerca y me dice que Dios me amaba mucho. Y me dice y que vaya a la Biblia y lea en Jeremías 33:1. Y me dice, Dios la ama, hermana, usted no se imagina cómo Dios la ama. Y yo la miraba y Wow, yo lloraba porque yo le quería creer. Yo claro. decía, yo le quiero creer, y me acuerdo que lo busqué en la Biblia y decía, pues, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. O sea, yo decía, es como que yo sentía en ese minuto que todo lo que yo había vivido era solamente Dios, o sea, siempre eres tú, o sea, cuando en todos los peligros que yo viví, en toda la soledad que yo viví, en todos tal vez los golpes, y hubieron ocasiones en que el Señor me ministraba a través de la alabanza o a través de la oración, y que muchas veces el Señor me hizo sentir que Él lloraba junto conmigo cuando yo recibía ese rechazo o claro. esos Wow. golpes. Yo muchas veces sentí que Él estaba ahí conmigo, que Él, que él sufría junto conmigo, porque Bien. la relación que yo puedo tener con Él es como muy, muy especial. Yo sé que Dios se revela en nuestras vidas como nosotros lo necesitamos. Como yo le decía, Él buscó de todas las formas humanamente posibles hacerme entender que Él me amaba. Porque como dice usted, de la manera que me acercó a Él, él solamente sabía que yo lo iba a poder hacer a través de mis hijas, porque de otra manera yo jamás me hubiese acercado a Dios de la forma que él me atrajo hacia Él, porque Él me conocía y sabía que el rechazo que yo tenía por ejemplo, si alguna hermana me hubiese presentado el plan de salvación o un pastor o alguien, yo no lo hubiese creído, yo no hubiese, ya, sí, ya, le hubiese dicho que sí, sí, ya, chao, váyase rápido. Pero sin embargo, como lo hizo a través de mi hija, yo pude aceptar La el dar el invitación, paso. Claro, claro, porque era el dar el paso, porque claro. yo creo que eso era lo que Dios quería, dar el paso y lo demás lo voy a hacer yo. Y Claro. así lo he visto yo, porque ese día que Así crucé es. esa puerta, yo sabía que si daba el paso, di un paso, pero si daba el segundo, yo sabía que me iba a quedar ahí. Entonces, Sí. era lo que Dios buscaba en el fondo, que yo diera el paso y Él iba a hacer lo demás. Y así ha sido, pues así ha sido en Qué mi bueno. vida. Qué genial. Me impresiona mucho cómo Dios se acercó a su vida de la manera que Él es real y Amén. para empezar a cambiar
esa concepción distorsionada que por la historia de vida se fue formando en usted, y empieza a revelarse como un Dios papá, un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios misericordioso, bueno, y que la empezó a rodear, a acercarla, a orillarla, hasta que la cautivó con su amor, y no quedó ahí, sino que después Dios les permitió llegar a la iglesia de la pastora Clarita, y ahí empezó un proceso de sanidad interior donde empezó a conocer a Dios como papá de una forma más íntima, más profunda todavía. Sí, sí, yo participé en Antioquía Talca y también participé en la iglesia de la pastora Clarita, que es Manantial de Vida. Y ella, yo siempre busqué siempre busqué mujeres el poder hablar de lo que a mí me pasaba. Siempre busqué el contar, y siempre era como muy, o sea, era muy transparente, muy clara en lo que yo estaba viviendo, y siempre busqué esa ayuda, y así llegué a conocer a la pastora Clarita, y ella fue, y es, y sigue siendo todo hasta el día de hoy, una sierva que supo escucharme, supo aguantar, aguantar toda mi historia, 2, 3 horas, sin ser miembro. De hecho, no era miembro de su iglesia, y ella me recibía con tanto amor, con tanto cariño, y me escuchaba y oraba por mí, y yo podía ver cómo Dios y el Espíritu Santo iban sanando, iban quebrando todas esas estructuras que yo tenía. Bueno, después de que yo viví este tema del túnel y todo, yo quedé con ese don de la vista espiritual. Y la pastora Clarita me decía, es tan fácil ministrarla a usted, porque ella oraba y yo lo iba viendo. Ella de repente me decía, ¿qué le pasa? Y yo, no, es que siento que estoy en algún lugar oscuro, siento que... yo le iba diciendo lo que yo sentía, y a la vez ella iba orando, y fue un tiempo muy, muy, muy bueno. Yo la honro hoy día a través de esta pantalla, porque de verdad que ella me enseñó a tener esa intimidad con Dios, que yo hoy día tengo. Yo no soy muy buena para leer la Biblia, no soy muy buena para buscar en estudios. Yo tengo una relación con Dios tan él y yo, tan cercana, como le decía yo, de acurrucarme y de sentir que Él está ahí, que Él me envuelve, que Él está. Una vez escuché a alguien que dijo que Dios estaba al alcance de nuestra respiración, o sea, y yo dije, oh, está aquí, así tan cercano, y así lo siento, o sea, yo siento, incluso de hecho la pastora me decía, lea todos los versículos bíblicos que hablan de amor, porque ahí es donde Dios le habla a usted, me decía, ¿a usted le habla? No le habla, decía, esos versículos se hicieron para usted. Y yo, oh, qué extraordinario ese Cantar de los Cantares, qué extraordinario poder vivir ese amor con Dios, con esa pasión, y poder encontrar en Él esa ternura y esa no culpabilidad, ese no juicio, que a uno la conquista y la hace. Y ella me enseñó eso, a conocerlo así, a conocer el amor de Dios, y de encontrarlo en la palabra, que me gustó esa parte de que ella me haya llevado a leer la palabra, que no era como mi atractivo de leer, porque no entendía nada, pero
me dirigió cómo hacerlo y lo logré, y eso me daba la misma palabra, me daba a mí la seguridad y la tranquilidad también en cuanto a lo celosa que yo era, y lo insegura que era. Encontraba yo en los textos bíblicos que hablaban del amor de Dios, que Él me amaba, y que si Él me amaba, ¿qué importaba lo demás? O sea, llegó a un punto en que yo le decía, Señor, si todo desapareciera, a mí no me importaría, porque yo lo tengo a Él hoy día. Entonces, a mí Exacto. no me importa, pasó como todo a segundo plano, y Él vino a ser Exacto. el primero en mi vida, en toda la palabra que uno, la extensión de la palabra que uno pueda explicar, Él pasa a ser, porque encontré lo que yo necesitaba. Encontré eso. Me recuerda lo que dice el Salmo 27, verso 10, me parece, cuando el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me faltaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Sí, amén. Y creo que eso es una realidad en su vida, y además que la revelación de Dios como papá no paró ahí, él siguió el proceso, y usted tuvo una experiencia que fue fuerte con su padre biológico en un momento, estando con su esposa, con su esposo, y Dios le habló ahí directamente. Amén. Sí, yo creo que como hijos de Dios no debemos desestimar nada de que Dios nos quiere hablar, nos quiere mostrar su amor, de todas las formas. Como yo digo, Dios estaba tan interesado en que yo supiera que Él me amaba y que Él era mi padre, porque para mí era tan difícil el decirle papá. Yo decía, es mi amigo. Yo decía, no, Dios es mi amigo, porque era más fácil. Pero un día yo con mi papá no tenía muy buena relación. Yo lo veía muchas veces en el centro, yo no me acercaba a él, yo simplemente lo veía pasar y nada que pasara, pero no significaba mayormente nada en mi vida. Entonces, me recuerdo que un día nos encontramos con él en el centro y él me saludó a mí así, muy indiferente, y se volvió a conversar con mi esposo y estuvo hablando un buen rato con él, y yo lo miraba y decía, ¿por qué no habla conmigo también? Porque si él está solo, podía haberse dirigido a los dos, y no, incluso me dio vuelta a la espalda y hablaba con mi esposo, y a mí no me miraba nada. Y él en algún minuto ya se despidió, chao, le dijo chao a mi esposo, de la mano, qué sé yo. Y yo al empezar a caminar él, yo me puse a llorar porque me dio mucha pena, porque dije yo, ¿por qué aún me sigue haciendo daño su indiferencia? Aún él provoca rabia a mí, y me dolía, Claro. porque yo ya era hija de Dios, y a mí me dolía que hubiese todavía eso en mí. Y Dios me habla, pero así tan claro como Él ha sido conmigo, y me dice, mira, ese que va ahí no es tu papá, yo soy tu papá. Y yo quedé así, yo lo quedé mirando, pero a mí instantáneamente se fue la pena. Se fue la pena, se fue todo, y tomé la mano de mi esposo y seguimos caminando, y se fue la pena, pero instantáneamente. Nunca más he vuelto a llorar a mi papá, nunca más. Wow. Y un día de Año Nuevo recuerdo que llegó a la casa, y yo pude conversar con él, pude pedirle perdón, hablar con él sinceramente, decirle todo lo que él provocó en mí, en mi hermano, y yo le dije, papá, yo lo perdono, y espero que usted también me perdone, porque yo también provoqué daño en usted, y nos abrazamos, y
y hoy día me llama por teléfono, conversamos, y yo tengo, o sea, yo tengo a mi padre que es el mejor papá que uno puede tener, el que no abandona, el que no lastima, el que no hace daño, él quitó quitó mi soledad, quitó mi La orfandad, orfandad, claro. quitó Se llevó todo. todo. Yo creo que tomó esa bolsa que yo cargaba y dijo esto, porque también alguien dijo, alguien me decía, cuando Dios te escogió a ti, escogió todo lo que tú traes, Él no deja nada de lado. Entonces yo creo que él tomó todo eso y lo llevó, lo puso de lado y empezó a mirarme a mí, o sea, y que él me mirara a mí, el creador del cielo, de la tierra, el Dios poderoso, el soberano, que haya puesto su ojo en mí. Yo creo que no podría tener un poco de inseguridad o de rechazo, porque si él se fijó en mí, ¿qué importa si ahora nadie más se fijar en mí? Si él es mi todo, hoy día no. Yo le digo a él, le digo yo, si usted un día yo no lo sintiera, creo que yo me muero, o sea, yo me moriría de eso hoy día, de no sentirlo, de no experimentar lo rico y lo importante que es cuando él se manifiesta de esa manera, y que él se interese en que uno sane, en que uno se restaure. Es maravilloso, es increíble eso, o sea, uno no tiene explicación, uno pudiese buscar la palabra más linda, pero no la encuentra como para explicar lo hermoso que él es en realidad. Él es así, pues, es así. Y el tiempo de pandemia, bueno, les trajo un momento difícil también, pero en ese momento difícil de estar hospitalizado por COVID y todo el tema, fue un tiempo de más revelación de Dios. Amén. Sí. De más revelación de Dios como papá. Sí, nosotros en el tiempo que tuvimos el virus, nosotros no nos estábamos congregando. Mi esposo sí alcanzó a ir con ustedes un tiempo, pero yo personalmente no me estaba congregando y empecé a sentir esa sequía y ese no sentir ya como no querer buscar, no querer orar. Estaba como cayendo en una depresión espiritual, digo yo. Pero yo sabía que estaba mal, pero no me quería dar cuenta. Yo decía, no importa, total, yo sé que Dios está conmigo, y tenía la plena convicción de que Él estaba conmigo y que en algún momento algo iba a hacer para poder llamar mi atención. Y llegó el famoso virus y caímos al hospital. O sea, yo caí primero, después llegó mi esposo al hospital, y ahí también él estuvo presente. Los tubos son unas mangueras muy gruesas que meten ahí por la nariz, y el estar boca abajo provoca de que uno sienta todo eso en la cara, en toda la cara, y los oídos, suena el ruido del oxígeno, suena el oído, y las máquinas que están ahí todo el rato, las que están monitoreando a uno, suenan. Yo en algún minuto sentía que me iba a volver loca porque era demasiado, o sea, de 10 de noche, el ruido está de 10 de noche. Y dentro de todo eso, Dios empieza a hablar. Dios me empieza a hablar y me decía,
él me amaba, que él estaba conmigo, que yo era la niña de sus ojos, que yo era su princesa, que él me tenía tomada de la mano derecha, él me decía, él me tomaba de la mano derecha y él no me iba a dejar. Y muchas veces quisieron intervenirme el brazo derecho, pero nunca pudieron, las venas se escondían, quisieron, desde que yo llegué al hospital en La Guardia, quisieron ponerme los catéteres o lo que a uno le saca sangre, pero nunca se pudo, nunca pudieron tocarme el brazo derecho. Era todo el brazo izquierdo, entonces yo pasaba así con la mano, yo siempre pasaba todo el día con la mano apretada, y cada vez que yo ponía mi mano aquí en el pecho, yo sabía que él estaba ahí, porque yo lo sentía, nunca sentí a Dios tan real como lo sentí en el hospital. Él estaba ahí, él estaba cubriéndome, protegiéndome, abrazándome, ayudándome a soportar, porque yo le decía, papá, le decía yo, por favor, ayúdame a soportar este ruido de esta máquina. En algún minuto las gomitas estas empezaron a hacerme tira por dentro, me empezó a sangrar la nariz, porque era mucho, mucho el dolor, y yo le dije, por favor, papá, le dije yo, venga usted y póngame ese bálsamo que usted tiene del cielo en mi nariz, porque no soporto más, no soporto, siento que me voy a volver loca. Pero como que Dios está presente en medio de nosotros, al segundo se me pasó, al segundo, pastor, al segundo, se me pasó el dolor de la nariz, no dejó de sangrar, y no volví a sentir dolor en mi nariz. Entonces él estuvo, y él me dijo que él me había llevado a ese lugar para tratar con mi corazón. Y yo lo entendí. Y yo lo entendí, yo dije, sí señor, le dije yo, dele nomás, le dije yo, haga lo que tenga que hacer conmigo, pero yo necesito salir de este lugar distinta, y ya no más, o sea, ya no más, creo que por toda la vida que me tocó vivir, me costó mucho entender lo que Dios me amaba, y que Dios tenía un propósito conmigo, que Él tenía sueños conmigo. Me costó mucho, mucho, reconozco delante de Él, que me costó mucho entender, pero hoy día entiendo que Él me ama, y que Él tiene sueños conmigo, Él tiene propósitos conmigo, y si el diablo quiso amagar mi vida de la manera que lo hizo, es porque hay algo grande, pues hay algo grande ahí, y hay un llamado que el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Así es. Mi oración siempre ha sido esa. Yo le digo a Dios, Señor, le digo yo, usted cumpla su sueño, cumpla su propósito, pase de mí, no permita que mi carne provoque que usted no lo haga, y siempre busco la santidad y el poder consagrarme para Él, porque siento que se lo merece, siento que todo lo que yo pueda dar de bueno, que viene de hecho de parte de Él, es poco. Siempre siento que es poco lo bueno que yo pueda hacer por Él, es poco, porque Él ha hecho tanto conmigo, con mi familia, con mis hijas, que... Wow, amada mía. Wow, es una historia fuerte por todo lo que ha tenido que pasar, pero veo la gracia del Señor, veo el amor del Señor en toda la historia, en toda su historia. Y veo que esto no ha terminado, esto sigue, y rescato sus palabras, y también su valentía en cuanto a poner su vida en las manos del Señor, y no lo que nuestra carne quiere, porque a veces
como la mayoría de nosotros, los seres humanos, incluso también los hijos de Dios, queremos tener independencia, queremos hacer lo que nosotros queremos, a veces tenemos sueños, proyectos, y como siempre decimos, a veces le consultamos a Dios si es la voluntad o no hacer tal cosa, y ya tenemos el camión de la mudanza, pero listo, ya todo embalado, y después le preguntamos. Sí, entonces, claro. valoro lo que usted le dice al Señor, en el sentido de ofrendar su vida y decirle, Señor, que mi carne no gane, que esta carne que quiere hacer tantas cosas y que quiere ser como satisfacida y que le hagan cariñito, no gane, sino que gane el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Y doy gracias a Dios por este testimonio, impactadísima de lo que Dios hace, impactadísima también de este infame Satanás que se las arregla para siempre traernos dolor, pero Jesús también nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción, o van a tener aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y es así como yo veo a Dios mostrándose a su vida, mostrándole que cuando ahí estaba siendo maltratada, Él estaba ahí triste, acompañándola y quizás dándole también las fuerzas para resistir cada una de esas situaciones, mostrando el amor de Dios a través de un esposo que la ama, que la contiene, y que ha estado ahí mostrándole el amor de Dios a través de esa misión Oreb que llegó ahí justo cerca de su casa, y que Dios es muy inteligente. Sí. Y escúchame bien, diablo, más inteligente Sí. que tú. A veces Amén, el diablo se cree amén. inteligente, pero Sí. no eres inteligente, así que lo Amén. declaramos y se lo decimos Amén. Sí. a boca Con de toda jarro, como libertad. se dice, y recordarle que Nuevamente. él no es victorioso, Sí. que la victoria la tuvo Jesucristo en la cruz y que Él Amén. está vencido. Así es. Y darle gracias a Dios por esa misión Oreb, por esos pastores, Amén. por esos líderes Sí. que hacían Sí. esas escuelas de verano, que bendijeron a tantas personas y sobre todo a tantos niños que Amén. hoy tienen conocimiento de Cristo gracias a ellos. Sí. Bendecir a las iglesias en las cuales usted ha estado, en las cuales ha sido ministrado ahí en Antioquía, con la pastora Clarita, una mujer de Dios que como usted decía, tenía la paciencia de escucharla, Sí. de ministrarla, darle la gracia al Señor y darle, obviamente, toda la gloria a Dios, porque lo que somos, lo que logramos, y lo que vamos avanzando se lo merecemos al Señor. Así es. O sea, se lo debemos al Señor, y reconocer de que aún estamos en proceso, que no somos un producto terminado, que este vaso de barro todavía el Señor tiene que hacerle ajustes, y ponernos en sus manos. Darle gracias, Clarita, por su honestidad, por su transparencia, por bendecirnos con este testimonio, con esta historia fuerte, dolorosa, pero también mostrar que Dios ha estado ahí, mostrar esa mano fuerte y poderosa que le impidió hacer esos cortes letales y mortales, mostrar a ese Dios que hunde y destruye las mentiras que el diablo pone en nuestra mente, que es ahí donde el diablo ataca y que nos enceguece, ¿ya? Y no nos hace mirar absolutamente nada más, pero que Dios tiene el poder de destruir todas las mentiras del diablo. Así que darle gracias a Dios en primer lugar, y gracias a usted y a su familia por compartir esta historia maravillosa
del poder de Dios, del amor de Dios, de la paternidad de Dios, y de recordarle y decirle también a la gente que nos escucha que aunque nuestros padres, nuestro padre o nuestra madre nos dejaran, aunque no nos amen, aunque nos maltraten, Dios siempre sigue, es y será nuestro Padre celestial, y no está ahí arriba lejos, está aquí con nosotros. Exactamente. Así que muchas gracias, Clarita, muchas gracias por contarnos esta maravillosa historia. Sí, y quiero algo que no quiero que se me vaya antes de terminar. El diablo piensa que él ganó en alguna área, pero no es así, porque Sí. hoy día todo lo que él provocó, yo lo he vuelto en bendición hacia otro. Así Hoy día puedo entender a muchos jóvenes, a muchos niños, Sí. a muchas mujeres, a muchos matrimonios separados, muchas mujeres maltratadas por sus padres o que fueron abusadas. Es muy extensa la lista que yo pudiese decir. Dios me hizo una intercesora para esta gente. Mi oración a favor de los demás siempre ha sido en ese sentido. Que Dios, que así como tuvo misericordia de mí, pueda alcanzar esta alma atormentada que caminan por la vida sin darse cuenta cómo están. Porque yo estuve un día ahí, yo puedo entrar a la intimidad con Dios, con mi Dios Padre, y decirle: papá, ten misericordia de aquellos que nadie ore por ellos, que no tienen a nadie que clame por ellos. Y yo le digo: papá, yo me pongo en favor de ellos, porque como un día yo no lo tuve, Señor, yo quiero que usted mueva también todo lo que tenga que mover para alcanzar a estas almas que viven en tormento por las diferentes situaciones de la vida. Y yo sé que Dios me ha respondido, y he podido ver muchas respuestas de las oraciones que he hecho, y sé que por eso hay etapas de mi vida espiritual donde decaigo, porque sé que de alguna manera pinché en alguna área del diablo, y sé que de repente decaigo, y así como quedando como media, pero después me vuelvo a levantar de nuevo, y Dios me trae a memoria lo que Él ha hecho conmigo, y digo yo: ¿qué estás haciendo ahí quejándote? Si mira todo lo que Dios ha hecho contigo. Ese es mi testimonio más grande de vida que puedo tener, el que puedo hoy día desbaratarle las trampas al diablo, y puedo deshacer todas esas artimañas que el diablo tiene en contra de otros, como lo hizo alguna vez conmigo. Claro. Wow. Quiero darle muchas gracias, Clarita, por este tiempo, por abrir su corazón, por ser vulnerable, y gracias por mostrarnos al Dios real, al Padre amoroso, y también por la esperanza que Dios da en esta ocasión para todos aquellos que han sido marcados por una identidad atrofiada, por una identidad corrompida, falsa, negativa, como fue el caso suyo. Quiero decirles a quienes nos están escuchando: tú no eres lo que el diablo te dijo que eres. Amén. Tú no eres lo que probablemente en tu familia de origen te han dicho que eres. Tú tampoco eres lo que en tu entorno de comunidad te han dicho que eres. No.
Tú no eres lo que has terminado creyendo que eres producto de tu historia de vida. Tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Y Dios dice que eres un hijo amado Amén. y Dios se alegra en ti. Así es. Eres su especial tesoro, eres la niña de sus ojos y Dios te va a levantar. Amén. Así como Dios ha restaurado a la identidad original a Clarita, lo va a hacer contigo también. Amén. Desde hoy empieza Dios a procesar tu vida para restaurarte, para levantarte Amén. a la identidad de hijo de Dios, Amén. al diseño original, a la imagen y semejanza de Dios. Eso eres tú, imagen y semejanza Amén. de Dios. Gracias. Y el Espíritu Santo viene a tu vida en este momento y empieza a revelar esa imagen, a abrir tus ojos de la fe, los ojos espirituales, y empiezas a ver el amor derramándose en tu vida en forma abundante. Como Dios le dijo a Clarita, con amor eterno te he amado. Amén. Wow. Bendiciones a todos. Nos alegramos mucho de este tiempo y Amén. les bendecimos y les dejamos cordialmente invitados Amén. para poder disfrutar el amor de Dios en sus vidas. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias,